Este libro se llama William Eggleston's Guide y es uno de los inspiradores de Become. Esta es la foto de portada y también una de las inspiraciones para este video en concreto. Hay un triciclo en primer término enmarcando un carro al fondo y la foto nos sitúa en un suburbio de Memphis, Estados Unidos. Este video va a hablar sobre movilidad y juguetes. Desde que los seres humanos salimos de África, nos hemos estado moviendo hasta llevar esta especie a todo el planeta Tierra, por ahora y contando. Pareciera que la necesidad de movernos está en nuestros genes. A veces, cuando tengo un embrollo o un nudo en la cabeza, salgo a dar una vuelta para aclarar los pensamientos. En los confinamientos de la pandemia por COVID-19, una de las cosas que muchos extrañábamos era eso, algo muy simple pero muy característico de nuestra especie, transportarnos. Pero no transportarnos así, sino así o así. Transportarnos no es solo ir de un sitio a otro, es movernos, desplazarnos, encontrarnos. Y hay muchas diferencias entre estas dos formas de moverse. Algunos, como el colectivo Ciclas de Medellín, se refieren a este tipo de transporte con el término de movilidad activa. La movilidad activa abarca las formas de transporte que emplean la energía generada por el cuerpo humano para desplazarse. Esto engloba actividades como andar en bicicleta, patinar, caminar y podría hablarse también de remar, ¿no? El término movilidad pasiva no existe, pero podríamos oponerlo a la activa al delegar la generación de energía a motores típicamente impulsados por combustibles fósiles, como en el caso de los automóviles. El transporte público depende de automóviles, pero para acceder a él usualmente se camina algunos tramos, por lo que podríamos considerarla como movilidad mixta. Luego de una búsqueda rápida en Google son bien evidentes los beneficios de la movilidad activa, ejemplos de salud, contaminación, diversificación de formas de movilidad, etc. Pero entonces, ¿por qué se siguen diseñando ciudades para los carros exclusivamente? ¿Por qué sigue siendo tan socialmente aceptado andar en automóviles y para algunos tan extraño usar el transporte activo? Claramente las ciudades diseñadas exclusivamente para los carros pueden ser intimidantes para otros tipos de movilidades, pero además hay cuestiones como el prestigio o los valores sociales a los que seguramente China aspiraba a finales de la década de 1990. Este libro habla, entre muchas otras cosas, de cómo varias ciudades de China, que originalmente tenían diseños amigables con modos mixtos de transporte, cambiaron a depender principalmente del automóvil luego de un fuerte crecimiento económico y yo diría que también de ganas de imitar el diseño urbano de varias ciudades norteamericanas. Joy Rosen dice que en 1990 la propiedad de bicicletas en China alcanzó un máximo histórico de 523 millones, o una bicicleta y media por hogar. Pero con el inicio del frenesí automovilístico, el uso de la bicicleta entró en un precipitado declive. Más adelante dice, en una sociedad en la que el coche se ha convertido en el símbolo definitivo de estatus, el santo grial para millones de personas de clase media y para otros millones que luchan por entrar en la clase media, la bicicleta se consideraba vergonzosa, anticuada, para perdedores, para pobres. La bicicleta era un anatema para el estilo de vida moderno, para las ambiciones aspiracionales de los jóvenes y de los ascendentes. Las mujeres chinas, preocupadas por la moda, elegían faldas en lugar de pantalones y renunciaban a sus bicicletas. Juguetes. De acuerdo con esta publicación, los juguetes más vendidos en el 2023 en Falabella, Colombia, fueron Barbies, y en el top 5 está un carro a control remoto de Mario Kart. En la película Barbie, el patriarcado se simboliza con los caballos. Los hombres son supermachos idiotas y aman a los caballos. Estos animales eran símbolo de poder en el medioevo. De ahí viene la palabra caballero en español. Incluso hoy en día en el ejército de varios países hay divisiones llamadas caballerías, aunque ya no existan batallas con caballos. La potencia, una de las cualidades más deseadas en los automóviles, se mide en caballos de fuerza. Uno puede jugar y presumir con su carro o con su bici, pero no es lo mismo con los trenes o los aviones. Mientras que los trenes aparecen estrechamente asociados a su valor de uso, el automóvil revela un valor simbólico que va más allá de su utilidad y es análogo al conjunto de significados que tuvo el caballo en el mundo feudal, dice Roxana Kramer.
También resalta que desde su infancia, aún en la actualidad, los varones son motivados a jugar con autitos y las mujeres con las muñecas. Ellos son estimulados para conducir automóviles y ellas para ser madres. Tal como se señaló en un capítulo anterior, ellos son también los que más mueren en accidentes automovilísticos. Juguetes, adultos y movilidad. Para muchos adultos, las bicis son juguetes y los carros también. Juguetes para adultos, no importa si tenemos 7 años o 70. No solo nos gusta movernos, sino que nos gusta jugar, nos gustan los juguetes. Not Just Bikes tiene un video que habla sobre las diferencias entre tener hijos en una ciudad diseñada para los carros y una ciudad diseñada para las personas. Aconsejo verlo, pero se podría resumir en que en las ciudades diseñadas para las personas, los niños pueden ser más libres, tener más autonomía para jugar y vivir. Y eso es precisamente lo que la diseñadora de juguetes Cass Holman busca con sus creaciones, que los y las niñas estén en igualdad de condiciones, que jueguen en equipo y que tengan la libertad de crear sus propios juegos. Ella ve en el juego y en los juguetes herramientas que pueden moldear los valores que nos van a acompañar de adultos, y se podría pensar que también el tipo de juguetes que seguiremos usando siendo adultos.